Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias también a la señal de las televisoras públicas que se suman a Canal 44. Queremos saludar también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara e invitarle para que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal 44 TV, y en WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos de un tema que nos ha preocupado profundamente en los últimos días y se trata de las agresiones en contra del personal médico. Mientras en otros países hemos visto el reconocimiento que se les otorga a estos trabajadores de la salud, lamentablemente en México y también en otros países de este continente hemos tenido que reportar la lamentable y vergonzosa agresión hacia estos profesionales de la salud que lo único que están haciendo es luchar día con día para evitar que un mayor número de personas muera a consecuencia del COVID-19. Hablaremos también de cómo se preparan estos profesionales de la salud para hacer frente a la pandemia y estaremos viajando a Ecuador y Colombia, donde nuestros compañeros reporteros nos informarán sobre lo más reciente ocurrido en estos países en materia de COVID. Iniciamos los profesionales de la salud, los primeros en sufrir los embates del nuevo coronavirus, pero también ellas y ellos se preparan para dar una atención ética ante la pandemia de COVID-19. En la pandemia COVID-19, los primeros en la línea de una emergencia internacional son los profesionales de la salud, quienes tienen más riesgo de enfermar al estar en contacto directo con diferentes patologías. Aún así, ellas y ellos están preparados para atender un problema de salud con ética y profesionalismo. Su máximo interés es velar por la salud mundial. Hoy, con casi 2.700.000 enfermos, viven un panorama más difícil al enfrentarse a un virus de propagación rápida, sin tratamiento ni vacuna. El síndrome agudo respiratorio severo SARS-CoV-2 es un padecimiento de reciente aparición que se ha extendido de manera rápida en más de 200 países, ocasionando 186.000 decesos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Entre estos, médicos, médicas y de otras profesionales de ciencias de la salud. Los cuerpos ocultos tras las batas blancas mantienen un juramento: no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos. Esta versión de Hipócrates se ha mantenido por milenios y en tiempos de pandemias, esta concepción ética es la base a nivel global. Con la pandemia COVID-19, el profesional de la salud también ha regresado a la preparación educativa científica para analizar todos los panoramas para salvar vidas. Además, las nuevas generaciones se enfrentan a un panorama divergente y con más herramientas para dar una atención integral ante los padecimientos que se presentan, siempre con un principio ético, pro vida y pro persona. Hoy, los profesionales de la salud enfrentan una labor ardua, pero también tendrán un principio ético para atender a pacientes críticos por COVID-19. Informó Isaura López Villalobos. Antes de saludar a nuestra invitada y de entrar de lleno al tema que hoy nos ocupa, vamos hasta Ginebra, Suiza. Ahí se encuentra nuestro compañero Antonio Broto, que como todos los días nos ofrece el reporte más actual de la Organización Mundial de la Salud. Antonio, te saludamos y te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud confirma por el momento 2,59 millones de casos de COVID-19 en el mundo, mientras que las muertes ascienden ya a 178.600. Europa se mantiene como la región más afectada y concentra la mitad de los casos mundiales, 1,25 millones, y 2/3 de las muertes, más de 110.000. Mientras que América, con 995.000 contagios, superará seguramente el millón de infectados antes de que termine la jornada de hoy.
Ambas zonas parecen registrar una tendencia lentamente descendente, Europa desde principios de abril y América desde mediados, mientras que otras regiones del mundo, como el sureste asiático, África u Oriente Medio, muestran una gráfica ascendente, aunque con un número total de casos sensiblemente menor. Los pacientes recuperados, según los datos de las redes sanitarias nacionales, superan los 731.000, casi un tercio del total, mientras que los que se encuentran en estado grave o crítico son 58.000. La OMS ha confirmado que más de la mitad de las muertes por COVID-19 en Europa fueron de personas que vivían en residencias para ancianos, algo que el organismo consideró una tragedia humana inimaginable que en el futuro debería evitarse con sensibles mejoras en ese tipo de centros. Los casos en residencias gerontológicos y centros similares han mostrado que el cuidado a los mayores ha sido olvidado en Europa durante largo tiempo, en palabras de la OMS, por lo que a partir de ahora debe mejorarse la formación del personal que trabaja en los centros de tercera edad, cambiar su modo de operación y construir sistemas de cuidado a los mayores que den prioridad a sus necesidades. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Antonio Broto. Un saludo, un abrazo hasta Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Saludamos en esta mesa de trabajo a la doctora Beatriz Tinoco Torres. Ella es especialista en anatomía y patología clínica. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctora, el tema que hoy nos ocupa, sin duda alguna, creo que nos tiene a todos bastante sensibles, sobre todo luego de estas imágenes y de estos acontecimientos que hemos reportado en los últimos días, personas que han agredido al personal de la salud pública. Me parece que lo primero que tendríamos que explicarle a la audiencia, doctora, porque muchas de estas agresiones se basan generalmente en la ignorancia. Así es. Tendríamos que explicarles cómo se preparan y cómo se protegen los profesionales de la salud ante una pandemia como esta que hoy estamos viviendo. Bueno, los profesionales de la salud deben de recibir en todas las instituciones donde trabajan, de acuerdo al nivel del riesgo en el que se encuentran, el equipo de protección personal adecuado. Este equipo tiene la característica de proteger al personal médico, al personal de salud que atiende a estos pacientes para evitar un contagio hacia ellos mismos y obviamente también para que puedan, después de enfermar, contagiar a otros. Entonces, el equipo de protección personal es la base para el trabajo dentro de las instituciones hospitalarias y es el que protege a este personal de salud. Además, existe todo un protocolo, dependiendo del nivel del riesgo, el protocolo para lograr vestirse e incluso para quitarse este equipo de protección personal es todo un protocolo bien estandarizado por la Organización Mundial de la Salud, que se realiza incluso enfrente de un observador para evitar cualquier riesgo para el médico, para la enfermera, para cualquier persona que va a estar en contacto con los enfermos, particularmente los enfermos críticos por COVID. Entonces, no son personas, al quitar este equipo, para que más o menos darles una idea, se realizan 9 lavados de manos intercalados y hay un protocolo específico. Esto para evitar que el médico, la enfermera, el personal de salud se contagien y puedan contagiar a otros. Doctora, usted acaba de mencionar algo muy importante, para evitar que los profesionales de la salud se contagien. Así es. Y en medio de todo esto, una explicación muy amplia de cuáles son los procedimientos. Pero ¿qué pasa cuando estos profesionales de la salud salen a la calle? ¿Qué medidas toman y por qué la gente tiene esta creencia de que los pueden contagiar? Yo creo que como usted mencionaba desde un inicio, es una cuestión de ignorancia y de miedo. Las dos cosas juntas pueden generar esas reacciones que son inexplicables y que son obviamente inadecuadas. En el caso de un médico, una enfermera, un personal de salud que ya se retiró todo el equipo, pasó por todo este proceso que le llevó mucho tiempo, tiene el mismo riesgo de contagio que cualquier otra persona con la que nos podemos encontrar, incluso menos, porque son profesionales y saben cómo cuidarse y cuidar
a los que les rodean. Entonces, ellos al salir tienen las mismas medidas que nosotros: utilizar un cubrebocas, estar manteniendo una sana distancia, no acercarse a las personas, el saber cómo toser o estornudar. Yo pienso que este personal de salud todavía está mucho menos riesgo tiene de contagiarnos que pues nosotros o las personas que no están capacitadas para ello. En términos generales, ¿qué se puede hacer, doctora, desde las instancias oficiales, desde los gobiernos? ¿Cómo podría contribuir tanto las autoridades como la misma sociedad para evitar pues caer en este tipo de agresiones? Yo pienso que lo primero es estar informados pero de fuentes reales, de fuentes oficiales, porque también se ha llevado a la práctica pues muchas noticias negativas o falsas a través de las redes, y esto genera este tipo de miedo, de medidas exageradas para el evitar contagios. Entonces, lo primero es buscar información, y por parte del gobierno, de las instituciones de salud, de las instituciones educativas también, es llegar a toda esta población para enseñarles exactamente cuál es el riesgo, y sobre todo motivarlos a la población en general a respetar a todo el personal de salud, porque deben de saber que en algún momento, si alguien de su familia o ellos mismos lo requieren, tendrán que ser atendidos por este mismo personal que agredieron, y este mismo personal lo hará con toda la vocación y con toda la ética y el servicio al que está acostumbrado. Que de hecho esto es una parte importante, doctora, lo escuchábamos en la pieza introductoria de nuestra compañera Isaura López, pues el juramento y la vocación a la que se comprometen los trabajadores de la salud cuando aceptan dedicarse a esta profesión. Así es, y es una forma de vida que desde el comienzo de nuestra educación como médicos, como enfermeras, como personal de salud, se nos infunde en todas estas escuelas, y por lo tanto este personal va a responder siempre de manera ética y apegada a su juramento. Doctora, ¿qué en su opinión tendrán que cambiar algunos protocolos, algunas medidas de seguridad, algunos procedimientos luego de la pandemia de COVID-19? Y me refiero particularmente para los trabajadores de la salud que están en contacto con enfermos que tienen algún padecimiento infeccioso. En los hospitales, en las instituciones de salud, existe siempre un riesgo, no solamente a través del COVID o de cualquier otro virus. Como personal de salud estamos siempre expuestos a enfermedades infectocontagiosas de cualquier tipo. En este caso, ciertamente la pandemia nos cambió la vida a todos y tiene que cambiar a protocolos mucho más estrictos como sociedad y dentro de las instituciones de salud, a vigilar mayormente todas las actividades, el contacto interpersonal, el lavado de manos y sobre todo el uso de los equipos personales de protección, ya como una medida general globalizada, no solamente ante la sospecha de un paciente infectocontagioso. Algo que llegó ya prácticamente para quedarse, o por lo menos que tendremos que lidiar con este virus y con muchos otros, pues digamos que por el tiempo en que dure la humanidad, que ha sido también parte de la historia de la humanidad misma. Muy bien, doctora, si me permite, vamos a hacer una pausa y regresamos con más del tema. Le queremos recordar a usted que se puede poner en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas institucionales en Twitter y Facebook, @Canal44TV, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. La pausa, volvemos. Estamos de regreso en este programa especial Coronavirus, la pandemia, hoy dedicando este espacio a los trabajadores de la salud, a quienes debemos, por supuesto, agradecer el esfuerzo que hacen día con día por atender a los que han enfermado
de COVID-19. Ya hablaremos, por supuesto, más adelante cuál es la situación actual y si este personal está siendo suficiente también para atender la emergencia. Mientras tanto, México está por vivir el peor momento de la pandemia. Como usted sabe, esta semana las autoridades sanitarias declararon la fase 3 en materia de pandemia. Esto implica que comenzaremos ya a ver un mayor número de contagiados, lamentablemente también de personas muertas. Los hospitales quizá enfrenten o comiencen a enfrentar ya saturaciones y esto implicará también una mayor movilización por parte del personal médico. El coordinador residente de las Naciones Unidas en México, Antonio Molpeceres, urgió al país a que acelere la reconversión hospitalaria y los servicios sanitarios para enfrentar la pandemia que ha entrado en una fase de transmisión generalizada del COVID-19 en el país. Debe seguir las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para ampliar las medidas para detectar, aislar y tratar a los casos. A la fecha, en América Latina, se han reportado más de 850,000 casos y alrededor de 40,000 fallecimientos, detalló el representante en México de la Organización Panamericana de la Salud, Cristian Morales. En esta fase, la Agencia de la ONU para la Salud en las Américas recomienda regionalizar los esfuerzos de mitigación y que los estados extiendan sus capacidades de detección. El gobierno mexicano estima que la pandemia causará entre 6,000 a 8,000 muertos. Explicó que en la mayoría de los países han fallecido entre el 50 y el 80% de los casos en terapia intensiva. Tratar de aplanar la curva que apenas comenzó a subir significa tratar de limitar el número de personas que ingresarían diariamente en los servicios de salud para evitar su colapso. La Secretaría de la Defensa Nacional ha contratado a 3,300 médicos para enfrentar COVID-19, aunque le faltan más de 1,000 especialistas. Y para abatir el déficit de enfermeras, el gobierno mexicano contará con 300 enfermeras cubanas que llegaron esta semana a la Ciudad de México, informó Rocío López Fonseca. Gracias a nuestra compañera Rocío López Fonseca. Doctor, antes de irnos a la pausa, hablábamos de cómo se prepara el personal médico para hacer frente a esta pandemia y por qué hoy por hoy son los que menos riesgo representarían una vez que se incorporan, digamos, a la vida cotidiana, a la calle, en sus propios edificios donde viven, en sus vecindarios. En este sentido, doctora, ¿qué tan alto es el riesgo de contagio para el personal médico, si se ha medido ya o si hay un parámetro para poder medirlo o establecerlo? Sí, hay algunas mediciones que se han realizado ya en los países que han tenido alto índice de contagios. Sin embargo, cada país es diferente, particularmente por el nivel de acceso a los equipos personales de protección. Sin embargo, toda persona que está en contacto con otros, cualquiera que sea su oficio, pues tiene un riesgo de padecer esta enfermedad. Personal de salud, obviamente, pero también aquellos que están atendiéndonos en actividades esenciales y que forzosamente tienen que estar en contacto con algunas personas, a pesar de las medidas de sana distancia, también tienen este riesgo. Obviamente hay que cuidarnos y hay que mantener todas estas medidas para evitar contagios de cualquier índole. Doctora, a pesar de los protocolos, a pesar también de las medidas de seguridad, es cierto y hemos sabido que hay personal médico que lamentablemente se ha contagiado. Así es. ¿Por qué ocurre esto, doctora? Puede estar relacionado con equipos personales de protección no utilizados adecuadamente por algún motivo. Otra variable que es importante considerar es la frecuencia de exposición al virus. Nosotros en la vida diaria no tenemos una exposición tan fuerte como la tiene un médico que trabaja pues 12 horas dentro de un hospital y más aquellos que están atendiendo a personas críticas, le denominamos una carga viral mayor. Y también hay distintas susceptibilidades que se están estudiando apenas, el virus es nuevo, se está identificando por qué afecta más a hombres que a mujeres, por qué más ancianos, cuáles son las vías de acceso, hacia dónde está el daño relacionado principalmente. Esto hace que aún estemos estudiándolo, pero el contagio del personal de salud pues puede también haber sido adquirido fuera de la institución de salud, no sabemos exactamente dónde. Que de hecho tengo entendido que los primeros casos que se reportaron en México, al menos creo recordar el primero, tuvo que ver con un contagio de un trabajador de la salud, pero fue fuera
del hospital. Y como usted dice, doctora, conforme vayamos viendo más pacientes en los hospitales, el riesgo irá incrementando para Así ustedes. es. Por eso se busca que los hospitales creen algoritmos que permitan que el médico tenga una estancia de 12 horas y después descanse 48, o bien trabaje una semana y descanse una semana, para también disminuir esta gran cantidad de contacto con el virus. Ante la dimensión de esta pandemia, doctora, hemos visto principalmente en Europa y en Estados Unidos cómo los hospitales han sido insuficientes y entendemos que el personal también ha sido insuficiente. En América Latina nos estamos preparando apenas para esta etapa. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar para eficientar el personal que hay? Y si hay algún protocolo internacional o si cada país ha respondido con base en las herramientas que tiene. Bueno, cada país responde individualmente, aunque muchos seguimos lo que dicta la Organización Mundial de la Salud. En el caso de España o Italia, incluso se incorporaron médicos que estaban a punto de graduarse, se adelantó su graduación para que pudieran incorporarse ya como médicos, como trabajadores de la salud. También personal en formación, particularmente los residentes de varias especialidades, están dentro de este personal que está atendiendo a los enfermos con coronavirus. Y me parece, doctora, que sería también interesante hablar del caso de México. Si le parece, vamos a abrir un pequeño paréntesis antes de entrarle de lleno a este tema, porque en la línea telefónica y vía Skype está nuestro compañero Jorge Largo Loaiza. Él es reportero del diario El Correo en Ecuador y nos presenta la información más reciente. ¿Cómo están en Ecuador, Jorge? ¿Y cuál es, digamos, el último corte? Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, Belén? Buenos días. En estudios de Canal 44 desde Ecuador presentamos un reporte de la situación que está viviendo nuestro país enfrentando el COVID-19. De acuerdo al informe del Comité de Operaciones de Emergencia, se registran hasta el momento 11.183 casos confirmados. Sin embargo, este 23 de abril el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, informó de otros 10.977 casos positivos. Estos últimos serían los resultados de pruebas represadas, es decir, en el Ecuador existe una cifra de 22.160 casos confirmados, algo que ha alarmado a la comunidad ecuatoriana y que obviamente las autoridades de todo el país se encuentran trabajando para contener esta pandemia en nuestro país, que prácticamente ya, como te comento, es una cifra muy exagerada, son 22.160 casos confirmados en el Ecuador. Por otra parte, el Ecuador sigue bajo el sistema de semaforización. Las actividades se encuentran paralizadas en todo el país. No hay ninguna provincia que aún esté reanudando sus actividades. Y de igual forma, ante el mal uso de un documento que permitía el libre tránsito de los ciudadanos por todo el Ecuador, pues también fue limitado y actualmente tiene ciertas restricciones para poder movilizarse a la compra de medicamentos, compra de alimentos y cosas muy emergentes. Esa es la situación que estamos viviendo actualmente. Y bueno, ante situaciones tristes, ante situaciones de angustia que está viviendo el mundo entero y sobre todo nuestro país, también existen actos positivos que están llenando de alegría, que están llenando de emoción a nuestro país, a nuestros médicos que están trabajando en primera línea. Ante ello, varios cuerpos de bomberos del Ecuador, de la capital de la República, Quito, de la ciudad de Machala, en la provincia del Oro, se encuentran llevando serenatas para dar un mensaje de ánimo ante el coronavirus. Músicos en los más altos de un carro escalera del cuerpo de bomberos, desde los exteriores de los principales hospitales, día a día están llevando música, temas musicales, para dar un mensaje de aliento a todos los médicos, a enfermeras y al personal de respuesta que se encuentra combatiendo el COVID-19, generando así un mensaje de esperanza y fuerza. Los acordes de A mi lindo Ecuador, Machala, Amor y Esperanza, El Padre Nuestro, tocado con una trompeta, hicieron que algunos salubristas rompan el llanto, otros levantaban el pulgar y la mayoría aplaudió como una forma de agradecer el gesto. De esta forma, Belén y amigos, muchos sectores sociales buscan dar un incentivo a estos héroes que día a día enfrentan al virus para alimentar a su alma.
en estudios, Belén. Jorge, pues no nos queda más que congratularnos por esta respuesta que han tenido los ecuatorianos ante el personal médico, justo el tema que hoy estamos abordando acá en el estudio. Jorge, lamentablemente pues no en todos los países se ha respondido de la misma manera, y enhorabuena por este reconocimiento al personal médico en un país donde además la situación ha sido verdaderamente complicada. Jorge, antes de despedirte y nada más para dar seguimiento a esto que hemos reportado en los últimos días en cuanto a el número de muertos, y si ha habido ya, digamos, una reacción más rápida de las autoridades para disponer de una manera mucho más efectiva de los cadáveres, Jorge. Sí, bueno, tomando el tema, sí, en realidad también es un poco preocupante. En Ecuador ya se reportan alrededor de más de 1.600 trabajadores médicos que están afectados por el COVID-19 en nuestro país. Referente a tu pregunta, la cifra de fallecidos ya igual va en aumento. Sin embargo, las autoridades ya han tomado cartas en el asunto. Al parecer ya se está considerando y se está normalizando esta situación. Los equipos de respuesta, los equipos de la fuerza de tarea ya están trabajando de una manera más organizada para poder paliar esta situación. Y bueno, ya las noticias de las personas que fallecen en las viviendas se han ido mitigando de a poco, y existe ya una respuesta un poco más organizada, por llamarlo así, de todas las autoridades que están trabajando en este sector. Jorge, un gusto saludarte y escucharte. Muchas gracias, Belén. Desde Ecuador, Jorge Largo, un abrazo solidario para todo el mundo y para ustedes en estudios. Igualmente, un abrazo, por supuesto, para Jorge y para todos nuestros hermanos ecuatorianos que no la han tenido fácil, pero como ya nos lo reportaba nuestro compañero, poco a poco se han ido tomando las riendas del descontrol que surgió al principio con el gran número de muertos, principalmente en Guayaquil, personas que estaban muriendo en sus viviendas y que incluso podían pasar algunos días sin que pudieran disponer de la manera que se debe de estos cadáveres. Una situación triste y trágica la que vivieron los ecuatorianos. Poco a poco parece ser que están tomando ya el control de esta situación. Nosotros hacemos una pausa brevísima, regresamos con más. Regresamos a este programa especial Coronavirus, la pandemia. Y mira, el secretario de Salud en México, Jorge Alcocer, dijo que esta pandemia había sorprendido a México con un déficit de 200,000 trabajadores de la salud, lo cual evidentemente en una situación tan apremiante como esta se vuelve aún más complicado. Sin embargo, las autoridades federales lanzaron también una convocatoria para contratar e incorporar mayor personal médico a los hospitales, y también se ha informado por parte de las autoridades federales que hoy se está preparado con hospitales y personal para hacer frente a esta fase que ya estamos viviendo, la fase más crítica, que es la fase 3. Japón, Israel, Corea del Sur, Canadá y Estados Unidos están en los últimos lugares respecto al número de médicos graduados por cada 100,000 habitantes. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, en promedio en los 36 países de la OCDE, hay 13 nuevos graduados por cada 100,000 habitantes, según el reporte La Salud de un Vistazo 2019. Mientras que en Irlanda y Dinamarca son 20 graduados, países como Estados Unidos y Canadá tienen entre 7 y 8. Sin embargo, la OCDE explica que en Israel el bajo número de graduados se compensa con una cifra alta de médicos capacitados en el extranjero. En el caso de Japón, que tiene entre 6 y 7 nuevos profesionistas de la salud por cada 100,000 personas, el país tomó medidas para incrementar el número de estudiantes en las escuelas. En Irlanda, con más egresados entre 24 y 25 por cada 100,000 habitantes, la mitad son estudiantes de medicina internacionales, quienes después de obtener su título a menudo abandonan su país debido a dificultades para obtener una pasantía.
México está justo en el promedio de número de nuevos médicos. Sin embargo, el secretario de Salud señaló que ante un déficit de 200,000 doctores, emprendió una campaña de reclutamiento justo para atender la pandemia. Habla el secretario de Salud en México, Jorge Alcocer Varela. Efectivamente, uno de los retos más importantes desde antes del coronavirus ha sido la formación, con cuántos contamos, con cuántos profesionales de la salud. Ustedes han oído de mi parte y de muchos otros de los acompañantes en estos mensajes que realmente, por decir rápidamente, hay un déficit de 200,000 médicos en el país. Había esto. Pienso yo que esto ya está reducido, de acuerdo a las cifras, en un buen porcentaje. Por otra parte, las principales universidades en el país retiraron a los médicos internos de los hospitales al no contar con protección y capacitación adecuada para tratar COVID-19, informó Elizabeth Ortiz. Regresamos a la charla en el estudio con la doctora Beatriz Tinoco Torres. Ella es especialista en anatomía y patología clínica. Doctora, escuchábamos ya el caso específico de México, cómo la pandemia nos tomó pues con un déficit importante de personal médico que poco a poco se ha ido subsanando en medio de esta crisis. Hemos escuchado también de la llamada reconversión hospitalaria. Cuéntenos, por favor, un poco en qué consiste y esto qué implica para la movilización del personal. ¿Cómo se decide quién va a cada una de las unidades que hoy por hoy se están especializando en COVID? Claro, bueno, con la finalidad de unir esfuerzos, también de tener el equipo necesario y el personal más calificado para la atención de este tipo de enfermedad, pues se hace algunos hospitales se convierten en hospitales COVID, en hospitales que van a manejar 100% a todos los pacientes que tengan esta enfermedad. También tenemos que recordar que el resto de las enfermedades no hacen pausa y entonces tenemos que atender padecimientos que generalmente también ocupan nuestros hospitales y por lo tanto necesitamos disminuir el riesgo de estos enfermos que no estén cerca o en la misma área que los pacientes COVID. Por eso varios hospitales públicos y privados han concentrado estos equipos de trabajo, tanto de personal como equipos médicos, y han organizado protocolos para atender 100% a todos los pacientes COVID, ya sea aquellos que requieren atención hospitalaria o bien cuidados críticos. Y los hospitales que no están atendiendo a estos pacientes puedan dedicarse con un menor riesgo a los enfermos que requieren atención médica por cualquier otro padecimiento. ¿Y cómo se decide qué personal va a cada una de las áreas? En realidad está relacionado con su especialidad médica principalmente, con su experiencia también en enfermos graves o en el manejo de equipo médico requerido, por ejemplo, ventiladores, etcétera, vías de intubación. Entonces son estas especialidades las que se concentran. También, bueno, se ve que este personal no tenga factores de riesgo propios que lo hagan más susceptible a la enfermedad y que tengan la preparación. Se enfocan también en darles la capacitación, como le comentaba, hasta para ponerse el equipo personal de protección de manera correcta y poder tener los protocolos y las vías de acceso adecuados para estos pacientes. Doctora, vamos a hacer una pequeña pausa en este tema para darle paso a nuestra compañera Pilar Velázquez. Ella es periodista del noticiero Oriente Noticias de Bucaramanga, en Colombia. Pilar, te saludamos y te escuchamos. Cuéntanos qué está sucediendo hoy por hoy en Colombia. Belén, muy buenos días para usted, para todos los televidentes. Pues bien, cabe iniciar precisamente con las cifras que tenemos ya en Colombia según el Ministerio de Salud y Protección Social. Ayer se reportaron 205 casos nuevos. Esto quiere decir que ya tenemos en Colombia 4.561 casos y 215 muertes. ¿Qué hemos visto en el transcurso de estos días o lo que ha indicado el Instituto Nacional de Salud, que por supuesto es el encargado de realizar las pruebas moleculares, que diariamente hemos visto un leve aumento? No ha disminuido, como se ha tratado de decir, de aplanar la curva en el país. Esto es mentira. Hemos visto un aumento entre 10
10 o 15 casos mínimos, pero sí hay un aumento en los casos, por supuesto, en Colombia. La ciudad más afectada que hemos venido registrando indiscutiblemente ha sido la capital, ha sido Bogotá con 1.883 casos. En estos momentos sabemos que esta semana por parte del presidente Iván Duque se amplió el aislamiento obligatorio. Íbamos hasta el 27 de abril con este aislamiento en toda Colombia, pero ahora se amplía 15 días más, hasta el 11 de mayo. Pero esto con algunas excepciones, es decir, cosas, por ejemplo, como que podemos salir a hacer ejercicio al aire libre, pero con algunos protocolos de seguridad. Ojo, lo más importante, que dos sectores productivos, dos sectores económicos, a partir de este lunes, del lunes de la próxima semana, van a entrar a trabajar. El sector de la construcción y el sector de las manufacturas. Esto quiere decir que cerca de 4 millones de colombianos van a entrar a laborar, incluso, por supuesto, con la ampliación de este aislamiento obligatorio. ¿Qué quiere decir? Pues que incluso van a hacer, por supuesto, uso del transporte público masivo. Esta es una de las preocupaciones, o era alguna tal vez de las preocupaciones, y ante eso también se establecieron algunos protocolos. El transporte solamente puede usarse con el 35% de su capacidad total. Y por supuesto algunos protocolos de seguridad como 1 metro de distanciamiento entre pasajero y pasajero, el uso de tapabocas, el uso de geles antibacteriales y de alcoholes. Reiteramos también las medidas según el decreto presidencial, no vuelos nacionales ni tampoco vuelos internacionales hasta el 30 de mayo. Esto quiere decir que tampoco hay transporte entre las regiones, entre los departamentos de Colombia, a excepciones de vuelos humanitarios o transporte humanitario, el tema de funcionarios del Estado, hasta ahí. Pero otro de los temas de Belén y televidentes que es preocupante y que incluso ha sido un llamado por parte de los defensores de derechos humanos era las cárceles del país. Todas las cárceles de Colombia tienen un hacinamiento que supera el 52%. Y el temor era precisamente que llegara el COVID-19 a las cárceles. Y lamentablemente les tengo que reportar que ya son 116 casos en 4 cárceles de Colombia. Ante esto, pues incluso se han tomado algunas medidas, el tema del decreto de excarcelación que emitió, por supuesto, Presidencia de la República para tratar de sacar a algunos privados de la libertad, por supuesto, a prisión domiciliaria. Se espera que 1.000 de ellos salgan en el transcurso de esta semana o que el INPEC presente este listado de personas que puedan salir de las cárceles del país, pero aún así esto no va a alivianar y sabemos, por supuesto, que las cárceles serán un contagio muy grande en toda Colombia. Esto quiere decir que hay que buscar medidas y protocolos de bioseguridad que sean realmente efectivos y que va a pasar no solo con los internos, por supuesto, de las cárceles, sino también con el tema de los guardianes del INPEC, que son los encargados de velar por la seguridad de cada una de las cárceles del país. Y algo bastante inquietante que tuvimos esta semana o que todavía no sabemos qué pueda pasar es que FENALCO, el gremio de los comerciantes de todo el país, el gremio más importante económico de toda Colombia, ha decidido o ha hecho la propuesta a Presidencia de que se disminuyan los salarios durante esta emergencia sanitaria y durante esta pandemia del COVID-19. Pues una noticia que no recibe nada bien, varios gremios, por supuesto, y esperar también qué puede suceder por parte de Presidencia y qué nuevas medidas se van a tomar. Claro. Pilar, me gustaría precisar contigo un dato que nos ofreces y que me llama la atención. Bueno, primero decir que Colombia no fue de los primeros países en América Latina que registró casos de COVID. Hay que recordar que el primer caso ocurrió en Brasil, posteriormente en México, y de ahí empezó poco a poco a ingresar al resto de los países de América Latina. Lo digo esto porque mientras en México y Brasil estamos hoy por hoy en la etapa 3 y como ustedes también prorrogando las medidas de distanciamiento social, lo que me ha llamado la atención es que, sin embargo, hay una parte de del grupo productivo de Colombia que volverá a sus labores, lo cual pues puede ser una buena noticia o no, depende de cómo se mire. El reactivar la economía en un país que hoy por hoy pues es importantísimo porque es otro de los factores que está atacando de manera muy seria el COVID, la falta de actividad económica y en ese sentido también la falta de ingresos para las familias, Pilar.
Eso es, Belén, así es una de las cosas más preocupantes. Sabemos que las familias de estrato 1 y 2 tienen graves afectaciones con el tema de que no pueden laborar, y sabiendo que tenemos una tasa de informalidad y una tasa de desempleo bastante alarmante en el país, pues viven de la informalidad, no han podido ejercer sus labores y no tienen pues tantas ayudas, a pesar de que Presidencia se ha encargado de darles algunos subsidios, pero que incluso no es suficiente. Ahora vienen las personas de un estrato un poco más mediano, el tema de estratos 3 y 4, también se han visto afectados, y lo que ha dicho también Presidencia con este tema de que 2 sectores productivos entren a laborar es tratar de llegar a la normalidad de manera lenta, de manera pues paulatina, muy poco, porque ¿qué va a pasar? No va a haber cura como lo hemos conocido a nivel mundial, no va a haber una vacuna al menos en 1 año o año y medio. Entonces lo que se quiere tratar de regresar a la normalidad, aunque no sabemos cómo reacciona el país, no sabemos qué curva podemos tener. Incluso los epidemiólogos, científicos, expertos en Colombia han indicado que mayo va a ser uno de los meses más difíciles en Colombia, y como lo mencionaba anteriormente, estos 2 sectores productivos, el de la construcción y el de la manufactura, no más serían cerca de 4 millones de colombianos usando el transporte público, usando los servicios de los bancos, el tema de que van a estar en la calle y no sabemos qué va a pasar, si se van a cumplir con los protocolos de bioseguridad que se establecieron o no. Pilar, sin duda alguna, un dato interesante al que habrá que darle seguimiento, porque justo entra en un contexto donde hoy Estados Unidos y México estarían dialogando si por lo menos en la franja fronteriza se reactiva también la planta productiva, sobre todo lo que es la industria manufacturera. Así que, bueno, estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que ocurre allá en Colombia. Muy completo el reporte, Pilar. Muchas gracias por esta información y un abrazo y un saludo a todos nuestros hermanos colombianos. A usted, Belén, muchísimas gracias. A seguir, por supuesto, siguiendo todas las recomendaciones para evitar el COVID-19. Un abrazo. Así es, muchas gracias. Ella es Pilar Velázquez, periodista del noticiero Oriente Noticias de Bucaramanga, en Colombia. Por cierto, esta televisora pública que también transmite este programa especial. Hacemos una pausa, regresamos con más. Ese día hemos querido dedicar este programa a los trabajadores de la salud, con nuestro respeto y agradecimiento por el trabajo que día a día hacen por la humanidad. Y mire, lamentablemente, lo decíamos también, han ocurrido pues agresiones en contra de este personal médico, y este grupo de personas, el personal médico, no solamente tiene que enfrentar algunas veces las agresiones que sufren en la calle, en la vía pública, sino que también a veces tienen que hacer malabares con los pocos instrumentos, las pocas herramientas que tienen en sus hospitales. Amenazas con quemar al hospital si recibe pacientes con COVID-19, lanzar cloro a personal de salud, no permitir el traslado de enfermeras en transporte público, son agresiones que sucedieron en México en medio de la pandemia. Por ello, el gobierno federal decidió desplegar a la Guardia Nacional para dar seguridad a 184 hospitales que se van a reconvertir para atender a pacientes con COVID-19, informó Fabiana Maribel Cepeda Arias, titular del programa de enfermería del Instituto Mexicano del Seguro Social. Duele hablar de esto. Duele hablar de lo que le pasa a tu gente. Duele hablar de los trabajadores de la salud, que también somos personas, que también tenemos familia y que hoy estamos dejando muchas cosas. Estamos dejando nuestras casas, nuestra familia. Estamos dejando nuestra vida en las unidades hospitalarias. En total son 1.600 elementos de la Guardia Nacional para resguardar los ingresos principales a estas unidades médicas, el acceso peatonal y vehicular, así como el área de urgencias. El gobierno mexicano registró 21 agresiones hacia personal de enfermería en 12 de las 32 entidades de la República Mexicana. En otros países hemos visto cómo el personal de salud pues hasta le hacen homenaje
le aplauden, hacen algunas cartas para agradecerles, los restaurantes les mandan mensajes. En México también sucede, porque hay que decir también lo bueno. En México también recibimos palabras de apoyo, también recibimos donaciones de gente que entiende nuestro trabajo, nuestra labor. Aún con el apoyo de ciertos sectores de la población, lo cierto es que médicos y enfermeras ya no portan su uniforme en la calle para evitar ataques a su persona, informó Elizabeth Ortiz. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz por este reporte y doctora Beatriz Tinoco Torres, especialista en anatomía y patología clínica, nuestra invitada este día. Esto último que mencionaba nuestra compañera, en el sentido de no portar ya el uniforme médico en la calle, ¿qué ha representado para los trabajadores de la salud? Pues para todos los trabajadores de la salud, el portar el uniforme o el ser reconocidos, pues es algo que alimenta nuestra vocación y que nos ayuda también en nuestra propia autoestima. Sin embargo, por diferentes situaciones de seguridad, los hospitales e incluso al personal médico en formación se les ha pedido que no porten el uniforme para evitar algún tipo de agresión, algún tipo de discriminación también que se ha presentado, que no se les quiere otorgar un servicio en un restaurante, etcétera. Son medidas de protección. Es triste y lamentable que, como mencionaba, no se reconozca y al contrario se le aplauda, se le dé algún estímulo a esa persona que va a entregar su vida y que arriesga a su familia, que arriesga todo por estar sirviendo en relación a su vocación que tiene pues muy, muy marcada. Triste saber que, como hemos escuchado varios testimonios, para los médicos, para las enfermeras, para los enfermeros, para las médicas, es un honor y un orgullo portar el uniforme médico y bueno, es triste que en estas condiciones no se pueda hacer. Lo decía también una de las personas que intervenía en esta pieza informativa. Afortunadamente hay muchas personas que sí están reconociendo la labor de los trabajadores de la salud, que les damos por supuesto todo el aliento y todo el agradecimiento por el esfuerzo que hacen día con día. Doctora, usted que está también en la parte de formación de médicos, hay algo que nos preguntamos constantemente: ¿por qué si las carreras de medicina, particularmente, no quisiera tanto hablar de las enfermería, pero de medicina, en las universidades son de las más saturadas, de las que mayor demanda tienen y de los que mayor número de egresados aportan? ¿Por qué de repente tenemos estas noticias de falta de personal médico? Bueno, en el personal médico está, muchos de ellos graduados, recién egresados, pero no están contratados en los sistemas de salud. La mayoría de los hospitales o centros de salud contratan o tienen contrataciones basadas en médicos especialistas, más que en médicos generales. Sin embargo, el médico general debe ser el sustento y el soporte que permita una adecuada prevención y promoción de la salud y atienda y diagnostique y refiera los casos que quedan fuera de su trabajo y pueden atenderlos los médicos especialistas. Este soporte por mucho tiempo se ha descuidado en nuestro país y además en situaciones como esta, incluso países que tienen un buen nivel de médicos en relación con su población, se han visto también con carencias en este sentido. Es imposible tener el personal médico para una pandemia como la que estamos viviendo completa. Claro. Ahora, doctora, en su opinión y tratando de aprender de las lecciones que nos está dejando COVID-19, ¿tendríamos que hacer una reestructura, al menos en países como México, del sistema de salud precisamente para dar cabida a todos estos profesionales que año con año se gradúan de las universidades? Y supongo que esto tendrá que ver con mayor inversión en el sistema de salud y con la creación de mayor infraestructura, un mayor número de clínicas y hospitales que puedan albergar a este personal. Sí, esta pandemia pues despertó a un sector que ha sufrido recortes importantes a nivel mundial, no solo en nuestro país, y es muy importante que retomemos que para todos la salud es lo más importante y que como gobierno se busque promover
y mantener la salud de todos los gobernados. En particular, pues intensificar las acciones de atención primaria a la salud a través de centros de salud, a través de muchas estrategias que tenemos actualmente y obviamente de la contratación de personal médico y personal de salud a este nivel 1 de atención. Además de ello, también necesitamos que se abran también las universidades tengan una mayor cantidad de aceptación de aspirantes. Generalmente tenemos muchos aspirantes y pocas plazas para ellos en las universidades. Y además de ello, es muy importante también las especialidades. Ha habido, al menos en México, poco aumento del número de plazas para médicos residentes que puedan acceder a una especialidad y tenemos gran cantidad de aspirantes y de ellos solamente el 20-22% son admitidos a alguna especialidad. Es decir, que hay una especie de embudo, porque mientras los hospitales están requiriendo personal especializado, es decir, con una especialidad, los médicos que quieren especializarse no lo pueden hacer porque no hay esas plazas. Por falta de plazas. Tenemos un embudo a la entrada a la escuela de medicina y otro más, mucho mayor, en la entrada a plazas de especialidad. Muy bien, doctora, pues le agradecemos mucho su tiempo, su información y pues sirva este programa para rendir un homenaje a todos los trabajadores de la salud. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Es la doctora Beatriz Tinoco Torres, especialista en anatomía y patología clínica. Antes de despedirnos, en Tailandia implementan desde este jueves máquinas expendedoras de mascarillas en las estaciones de los trenes para que las personas se puedan proteger contra el COVID-19. No se trata de refrescos ni de galletas. Estas máquinas expendedoras venden mascarillas de tela para evitar la propagación del coronavirus en Bangkok. Las máquinas han sido instaladas a raíz de la imposición a todos los pasajeros del tren urbano de portar el cubrebocas durante su viaje. Las mascarillas fueron confeccionadas por presos del Departamento de Correccionales y se pueden adquirir desde este jueves por 25 baht por unidad, que son cerca de 0,7 euros. De acuerdo con el director de mercadotecnia del Airport Rail Link, la línea de tren elevado que conecta al principal aeropuerto del país con el centro de la capital, esta iniciativa busca evitar el contacto físico y frenar la propagación del virus, ya que los compradores se sentirán más cómodos y seguros al adquirir las mascarillas. Esta línea de tren contará con puntos de venta en 3 estaciones. El Ministerio Tailandés de Sanidad impuso desde el 25 de marzo el uso obligatorio de mascarillas para todos los viajeros de las 5 líneas de metro subterráneo y tren elevado de Bangkok, con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus. De esta manera nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en esta emisión especial de Coronavirus, la pandemia. Le deseamos que tenga un excelente fin de semana y le esperamos en la próxima emisión. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.